invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Donde estamos a través de radio, televisión y redes sociales, está como siempre el experto en plataformas financieras y criptomonedas, Julián Muñoz Salazar. También está el economista, autor del libro Liberofobia, profesor de la Universidad Católica de Pereira, Antonini de Jesús Castillo, que también nos dicen del Colegio de la Frontera Norte en México, 2015-2017, investigador. Ok, también Panasatra University of de Camboya en el 2014-2016, 2014-2015. Son nuestros invitados a esta hora, doctor Germán. Les doy la bienvenida a Julián nuevamente, pues nos ha venido acompañando acá los lunes, los miércoles y los viernes, tratando de ilustrarnos sobre este mundo de las criptos. Hoy tenemos un invitado muy especial, al profesor Antonini, una persona que tiene un reconocimiento no solamente allí en la Universidad Católica, sino por sus conocimientos en el tema de la economía nacional, en la economía mundial, una economía que hoy se está viendo amenazada por varias circunstancias, varios factores. Profesor, le doy los buenos días. Realmente hoy, ¿cuál es la principal amenaza de nuestra economía nacional? Bueno, muy buenos días a todos, a la emisora, a la radio oyente. Muchas gracias por tenerme aquí. Pues Colombia tiene amenazas hoy día que son colombianas y amenazas que son mundiales. Las amenazas que son mundiales son los problemas económicos que compartimos con el resto del mundo, que fundamentalmente tiene que ver con la inflación. Los problemas particulares que tiene Colombia es la de un gobierno que, a mi entender, no ha comprendido cuáles son los problemas mundiales que tiene Colombia. Entonces, si no entiendes cuáles son los problemas mundiales que tiene Colombia, acabas convirtiendo los problemas mundiales en problemas particulares, es decir, los multiplicas por 2 de manera exponencial. Así que tenemos que enfrentar, por un lado, una inflación galopante, que por ejemplo en el caso de Colombia está alrededor va a llegar al 12,5%. Ya pasó el 11%. Pasó el 11%, pero llegará al acumulado a final de año al 12%. Va a estar por encima de la tasa media mundial, que está en torno al 9%. Eso evidentemente lo que nos convierte es nuestros pesos en helado. En helado, se derrite. La inflación convierte la moneda en helado en el desierto. Muy buenos días. Una pregunta, don Antonini. ¿La inflación es un impuesto del Estado? Muchas personas dicen en cierta forma. Pues no es un impuesto, pero los efectos son muy parecidos. Es decir, merma la capacidad adquisitiva de las personas. En el caso de los impuestos, porque hay una parte de esa renta que desaparece. En el caso de la inflación, porque es esa misma renta la que desaparece, la que se deshace. Por eso las personas ahora no llegan a fin de mes, dice que el sueldo no les llega, que no, bueno, todo este tipo de cosas tiene que ver precisamente con la inflación. Habrá que preguntarnos en algún momento cuáles fueron las causas de esa inflación, las causas profundas de esa inflación, que yo tengo una opinión muy particular sobre ella, no compartida por la gran mayoría de las personas y economistas de la actualidad, que también podría explicar por qué no están de acuerdo con la opinión que yo tengo, pero eso lo dejamos a vuestro juicio. Profesor, realmente, ¿cómo definir, y para ilustración de toda nuestra audiencia, nuestros oyentes y televidentes, a qué se debe la inflación? ¿Qué significa la inflación? Bueno, Una como explicacióncita así. sí, la inflación básicamente es como la inflación lo que hace es que el valor de las cosas desaparezcan. Es como tener un helado en el desierto. Si tú tienes un helado en el desierto, tienes un problema. Si lo tienes en el círculo, en el congelador, pues está genial. El problema es que la inflación, digamos que sería una subida de precio, pero no todas las subidas de precio son inflación. Para que sea inflación tiene que ser una subida de precio continuada y descontrolada. Continuada y descontrolada. Es decir, que genere estupefacción. Cuando hay inflación, el problema de la inflación es que hace razonable lo que es irrazonable. Vuelvo a repetir, hace pasar por inteligente lo que es destructivo. 2 reacciones tiene la inflación en el comportamiento de las personas. La primera es que nos hace adictos. ¿Adictos a qué? Al consumo. En épocas de inflación, lo más lógico es gastarte toda la plata hoy. Pero eso será muy lógico, pero es destructivo, porque no tendrás plata para mañana. Es decir, que genera un consumo, pues adicto. ¿Por qué? Pues porque la plata cada día va a valer menos. Pues gástatela al día que más vale esa plata hoy. Evidentemente no todas las personas harán eso, no deberíamos de hacer eso. Entonces genera un segundo problema, que es que nos convierte en especuladores.
Es decir, con miedo a que la plata pierda el valor, corremos como locos despavoridos en algún sitio donde nuestra moneda no pierda. Y una de esas, y aquí está nuestro experto, ha sido las criptomonedas. Han sido beneficiadas por este tema. Las inyecciones mundiales por el tema de la inflación en muchos países del mundo están yendo a criptomonedas. Inclusive en Londres, cuando hubo la caída de la libra hace ya unos días, se subió de 200 millones de libras que entraban más o menos al año a casi 800 millones. A la criptomoneda. A las criptomonedas. De 200 millones de libras esterlinas pasaron a 800 millones. Entonces, como dice Antonini, las personas salen desesperadas a buscar en qué gastan su dinero o en qué lo convierten, porque se dan cuenta que el papel... ¿En qué lo gastan o en qué lo invierten? ¿En qué lo convierten? Porque el papel de por sí empiezan a entender de que no vale. Inclusive te sale más negocio ir y mercar la leche para dentro de 3 meses, para guardarlas mirando bien la fecha de vencimiento, porque sabes que va a subir dentro de 8 días, porque sabes que va a ser más cara dentro de un mes. Y además fíjate que esto es muy perverso, porque claro, al existir la inflación, las personas no pueden pensar en el futuro, porque en el futuro todo tendrá menos valor, es decir, su capacidad adquisitiva será menor. Luego no tendrán incentivos para ahorrar. Claro, porque tú ahorras para el futuro, pero claro, si esos ahorros se lo va comiendo la inflación. Pero si tú no ahorras, los bancos dejan de tener liquidez en forma de depósito. Si los bancos no tienen liquidez, no pueden prestar plata. Si no prestan plata, no hay inversión. Si no hay inversión, no se genera empleo. Si no hay empleo, no hay crecimiento ni bienestar económico y la gente se enfada. Por eso no solo le tenemos que tener miedo a la inflación, le tendríamos que tener más miedo a aquellos políticos que se intentan llevar también con ella. Profesor Antonini, pero, por ejemplo, una inflación como la de Venezuela, que ya está superando el 500%, el 500%, imagínese. Ahí se debe a que realmente que un país de estos tenga la bandera más grande o el nivel más alto en inflación a nivel mundial. Bueno, viene de hacer muy mal las cosas durante mucho tiempo. Es decir, básicamente en economía tenemos 2 elementos. Por un lado está el dinero y por otro están los productos. Las personas no nos podemos comer los billetes. No nos podemos comer los billetes. Por lo tanto, tiene que haber una relación igual entre dinero y recursos, bienes. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Que en Venezuela se le ha hecho convencer a las personas que solo con tener dinero iban a ser ricas. Han dejado de producir. Los que tenían empresa han dejado de trabajar. Los trabajadores de las empresas han dicho, uy, con la renta y la paga que me dan, dejo de trabajar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que el país se ha visto que tiene plata. En Venezuela, pues, es el país con mayor número de billetes en circulación. No puede comprar nada. Si usted fuera el presidente de Venezuela, ¿cómo controlaría esa inflación? Hombre, ahora mismo, tal como está la cosa, pues, medidas drásticas, pero claro, ahora mismo sería, pues, tendría que cortar, por ejemplo, la emisión monetaria. Tendría que, por ejemplo, fijar el tope de salarios. Es decir, el pueblo tiene que amarrarse. Y otra cosa importante, dar la bienvenida a las multinacionales, abrir la economía, flexibilizar el mercado, permitir que los capitales vuelvan a Venezuela, dar confianza para que el mundo vuelva en Venezuela a invertir, y para eso no podemos tener gente estúpida y haciendo el imbécil allí, sino que tiene que haber personas coherentes, disciplinadas, objetivas y con criterios. Después del espacio comercial, profesor Antonini y Julián, pues vamos a conocer esas recomendaciones que usted le hace, por ejemplo, a un país como Venezuela, cómo hacérselas a un gobierno que, según usted, está despistado y no sabe realmente qué es lo que está pasando con la economía mundial, que es el gobierno nuestro aquí, el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya regresamos. Sí, señor. Ahora puedes realizar todos tus trámites en nuestra nueva APP del Gobierno de la Ciudad.